buenos días, queridos hermanos. Dios les bendiga y esperamos que sigan ustedes, cada uno en su entorno, en su casa, en su hogar, o donde esté, que pueda estar disfrutando de estos mensajes que transmitimos cada día de la palabra de Dios. Es nuestra intención, nuestro deseo en el corazón de que cada uno de ustedes pueda escuchar y compartir estos mensajes, sobre todo con aquellas amistades que usted tiene y que sabe que no conocen la palabra de Dios. Es importante para todo ser humano conocer lo que Dios dice por medio de su palabra. La Biblia es el libro de instrucción que Dios nos ha dejado para que sepamos cómo conducirnos en la vida. Pero si usted no la lee, ¿cómo va a saber cómo debe vivir? Por eso estamos transmitiendo todas las semanas estas enseñanzas con el deseo de que podamos compartir, que las enseñanzas de la palabra de Dios lleguen a muchas personas en muchos hogares. Lo pedimos en el nombre de Jesús, que esto sea así. Hoy estamos en la epístola a los Romanos, después de unas extensas enseñanzas del capítulo 1. Entramos hoy en el capítulo 2 del libro de Romanos. Y recuerden que en la introducción hace un par de semanas dijimos que del capítulo 1 hasta el 3, versículo 20, está hablando de la situación del hombre pecador, del hombre sin Cristo, del hombre sin Dios. Y por eso cuando escuchamos detenidamente estos mensajes, tenemos que ubicarnos. ¿De qué estamos hablando? ¿De quién estamos hablando? ¿Y bajo qué escenario estamos hablando? Aquí estamos hablando del hombre sin Cristo. Vimos primer capítulo de Romanos, terminamos ayer, donde hablábamos de todo lo que le viene al hombre cuando está alejado de Dios, es entenebrecido y es entregado a participar en todo tipo de inmundicias por no considerar a Dios en su vida. Y sigue la palabra de Dios aquí en capítulo 2 hablando ahora de el justo juicio de Dios para aquellos que pretenden vivir sus vidas sin Dios. Cristo vino a pagar el juicio para todos aquellos que creen en Él, pero el justo juicio de Dios para aquellos que pretenden vivir sin Cristo. Dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 2, versículos del 1 al 3. Solamente vamos a ver esos 3 versículos en este momento. Dice la palabra de Dios así: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Termina el pasaje con una tremenda pregunta. Muchas veces estamos juzgando a otros, como bien dijo Cristo, mirando la paja en el ojo ajeno, cuando no miramos la viga que tenemos en nuestro propio ojo. Duro pasaje estos 3 versículos, pero es lo que practica la gente que andan sin Dios. Cuando sintamos disgusto o incomodidad por el pecado de otros, deberíamos tener cuidado. Generalmente miramos el pecado de otros, pero no nos miramos a nosotros mismos. Debemos hablar en contra del pecado, pero debemos hacerlo con espíritu de humildad. No juzguemos, no señalemos, porque quizás
estamos haciendo lo mismo. Miren Gálatas capítulo 6 y versículo 1. Dice la palabra de Dios: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Note, la palabra de Dios es enfática en esto. No acusemos, antes mirémonos nosotros mismos, pero mirémonos a la luz de la palabra de Dios. A menudo, los pecados que vemos con más claridad en otros son los que tienen raíces en nosotros mismos. Lo vemos claro en otros, pero no vemos que nosotros mismos estamos cometiendo los mismos pecados. Quizás estamos juzgando a alguien por pecados que también lo estamos cometiendo nosotros. Si nos miramos con cuidado, descubriremos que cometemos el mismo pecado en las formas diversas que socialmente son aceptables. ¿Estamos allí? La sociedad acepta muchas cosas y pensamos que estamos bien, pero juzgamos al otro. Aún cristianos van a la iglesia y cuando la predicación toca duro su corazón, mira al que está al lado o piensa que la prédica es para el que está al lado cuando nosotros estamos cometiendo los mismos pecados. Tengamos cuidado. Un chismoso, por ejemplo, para que se entienda este concepto, un chismoso quizás critique a otro que chismean en su contra. Y es muy común. Pero él también es un chismoso, pero no ve su pecado. Criticamos al otro. Cuando esta carta fue leída a la iglesia de Roma, quizás muchos asintieron con sus cabezas al condenar los cultos idólatras que tenían en Roma, y tienen todavía, al condenar las prácticas sexuales inmorales que tenían en Roma y hoy también en el mundo entero, y la violencia que también estaba en Roma pero está en el mundo entero. Quizás asentían con la cabeza diciendo, sí es verdad, están en pecado. Qué malo es eso. Pero cuán sorprendidos se debieron haber sentido ellos mismos cuando Pablo se volvió a ellos y le dijo, no tienen excusa, ustedes son tan malos como ellos. ¿Quiere mirarse usted mismo a raíz de la palabra de Dios, a la luz de la palabra de Dios? Usted que está criticando los pecados de otros, ¿quiere mirarse usted mismo a través de la palabra de Dios? Mire el pecado como Dios lo ve, como una ofensa a Dios. Y se dará cuenta que usted también, eso que critica, lo está haciendo. Pablo afirmaba enfáticamente que nadie es suficiente bueno para salvarse a sí mismo. Muchas veces se le pregunta a una persona, ¿a dónde irá tu alma el día que tú mueres? Y la persona contesta muy rápido, al cielo. Y cuando le preguntamos por qué, la respuesta es, porque no hago nada malo, porque yo soy bueno. Pablo dice enfáticamente que no hay nadie capaz de pagar por su propia salvación. No hay bueno, no hay ni uno. No hay quien busque de Dios. Un joven rico le dijo a Cristo, maestro bueno. Y Cristo le contestó, no me digas bueno, porque bueno solamente mi Padre que está en los cielos. Así que usted no diga que usted anda haciendo lo que le da la gana, que usted juzga a los demás, porque usted es bueno, porque usted no hace nada malo, porque no hay quien pueda pagar por su propia salvación. Dependemos de la gracia de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo para ser
salvos. Dependemos de el perdón de nuestros pecados por la muerte en la cruz de nuestro Señor Jesucristo para tener la vida eterna. No hay otro camino que la fe en Cristo Jesús para ser salvo. Recuerde, ¿escapará usted que juzga a otros cuando está cometiendo el mismo pecado? ¿O quizás más? No juzgue a los demás por sus pecados. Mire su propia vida. Analícese usted mismo. Hágase un autoanálisis, pero según la palabra de Dios, y usted se dará cuenta que también está cometiendo pecados. Y quizás peores que lo que usted está juzgando. Por eso dice aquí en el versículo 3, ¿piensas tú que juzgas a los demás que escaparás a Dios? Dios todo lo conoce. Dios todo lo sabe. Hay muchas personas que juzgan a las hijas o a los hijos del vecino o la vecina, pero no miran lo que están haciendo los suyos. Hay muchos cristianos que juzgan a otro hermano, a otro cristiano, porque piensa que está haciendo algo indebido, pero no se mira sus propios pecados. Mírese a sí mismo. No señale la brusca en el ojo ajeno. Mírese la viga que usted tiene en sus ojos. Le dejo con esta exhortación y que el Señor le bendiga.